bienvenido a Listo. esta versión en vivo, en directo, sin editar, sin Sin filtros, filtros, de nuestro... sin pastel. sin- No faltó el pastel. Eran 6 años, faltó el bueno, pastel, una velita de 6 años, pero Sí. no había presupuesto, no alcanzó. Alcanzó Sí. para café. Alcanzó para café. Ahí, Sí, aquí hay estamos con nuestro café sí hay. A mí nuestro ya se me café. acabó. Y Ahora repongo. Y sí, y si por alguna razón no puedes acudir a este en vivo, pues mañana va a estar en tus canales favoritos Mira, de podcast. Ahí están mandando saludos nuestro Patreon chileno. Ah, muy bien. Ok. Bien, este episodio es un episodio un poco Auspiciado más por... auspiciado por... ¿Te sirvo un café? Sí, por favor. No, pero va a ser un poco más fluyendo. Sí. Va a ser un poco más una conversación también con aquellos que están viendo, para que cualquier pregunta, duda, aclaración, sugerencia, también lo podemos tocar y hablar. Pero han sido 6 años. Sí. Ahí estábamos viendo algunas fotos. Qué loco. ¿Cuál fue el primer episodio? Dijimos la fecha, 20... El primer episodio fue el... em, Creo que lo tenía anotado por acá. ¿Cuál? El 20 y algo de enero. Enero, ajá. Ajá, sí. Sí. Fue antes de pandemia. Fue antes de pandemia. Eso fue lo primero que, Correcto. mirando atrás. Ah, mira, saludos. Dice acá, mira, nos están viendo desde Chile bastante, aunque es tarde en Chile, ¿eh? Bueno, 11 de la noche. Sí. Pero ahí está. Bueno, pero No es a nada, esa es hora... verano, y es verano. Y a esa Es hora están, verano. ni siquiera están cenando. Está claro. Están tomando la 11, o están terminando de tomar la 11. Sí. Sí, pero sí, fueron 6 años. Y la verdad es que pues hemos ido haciendo algunos ajustes, Ujú. pero en muchas cosas seguimos igual como Sí. hemos hecho antes. Creo que... No tener notas, por ejemplo. Ajá, bueno. Pero estamos editando menos. Sí. Porque yo me acuerdo que había muchos puntos donde era como que no, espérate, hay que arreglar esto, hay que editar esto. Ya no estamos editando casi nada. Muy poco. Bueno, hace rato que veníamos. Yo pensé que cuando íbamos a empezar con el tema de cámaras, íbamos a tener más problemas en cuanto a edición. Sí, Dije, uy, eso va a ser un problema, pero creo que no se ha perdido tanto la fluidez de una toma. Pero sí, los primeros episodios hubo varias ediciones. Para los que no saben, Alex tiene una forma de editar sus audios. El buen Ever y Lalo lo saben, ¿no? Hace Ajá, un aplauso. sí, ajá. Sigue, ¿no? Pero de las mejores que nos pasó era que hubo un episodio, todavía recuerdo, Ajá. íbamos súper inspirados y el equipito con el que grabamos no funcionó y no nos dimos cuenta, o no grabó. Y después lo volvimos a grabar. Sí, y ¿no? Sí, hubo un par de veces que nos pasó así. Y, mira, aquí nos dicen, feliz aniversario. Mira. Aquí hay algunos comentarios. Bueno, saludos, mandó Mario. Felicidades, pastores. Algunos quieren saber quién es la voz de la persona que hace los intros. Ahí se los voy a presentar. Ok, Es nuestro amigo Eduardo Faidella, sí. aka Lalo, quien nos hace todo ese trabajo. Tengo un par de fotos si lo quieren ver. Aquí están los primeros años. ¿Te acuerdas dónde fue grabado ese? En la casa de sí, Rodrigo, sí. Más conocido como Obi. Sí, él tenía su lugar, su estudio. Ajá. Y nos dijo, pues, vengan cuando quieran, pueden grabar aquí. Después esta foto es la de pandemia, cuando no teníamos nada y ahí era salón vacío, era grabar, hacíamos un en vivo. Sí. Y lo llamamos conexión en casa, algo creo. Así, de la iglesia, y aprovechamos pero sí fue extraño sí. esos días. Después aquí tenemos una Perdón, foto. Quería conocer eso y dice, ¿y por qué lo eligieron? Eso es lo que ¿Por pregunta. qué elegimos a Lalo? A Lalo.
porque tiene una voz de La voz ángel, o sea, chocolatosa, claro. sus Bienvenidos. cuerdas doradas. Ese es un don espiritual Sí. casi, ¿no? Mira, no, mira esa foto. Ese es el micrófono Claro. que usábamos. ¿Qué pasó Em, con la barba? ¿Qué pasó con la barba? Lo estoy moviendo para los de en vivo. Ajá. Los que lo ven el jueves van a decir, ¿qué está haciendo ¿Qué es moviendo eso? la imagen? Claro. Pero sí. Ese es el micrófono eh, que usábamos, sí, un esto Blue fue- Yeti, ¿no? Ajá. Sí, que todavía lo tengo. Ahí lo Sí. tengo guardado. Pero ya hicimos una actualización. Lo hemos contado entonces, algunas veces. El primer episodio, que es el que menos me gusta, ¿cómo? lo grabamos en el closet en el placar, closet, Ajá. ropero de tu casa. Sí. No. El primero fue en tu sala. En mi En sala. tu casa, Sí. con Cindy y Julia Sí. en el comedor, Sí. hablando, tratando de hablar así. Sí, y se escuchaba no, todo se igual. Se escuchaba todo. Entonces, por eso el segundo también con un solo micrófono, porque ese tenía opción doble, ¿te acuerdas? Ajá. Y lo grabamos tratando de buscar la acústica, nos metimos ahí en el ropero de tu casa. Sí, sí, Y sí, sí. después nos fuimos a la casa de Obi, Fuimos a la de casa de Rodrigo, Obi, que es donde correcto. nos dijo, Ujú. vengan, y estuvimos un buen tiempo. Ahí Sí. grabamos con los episodios de algo de lunes. Esa foto que Ajá. pusiste, si A se ver. alcanza a ver algo. Déjame ver si lo ajusto. Como estoy Claro. trabajando con video vertical. Ahí está. Ah, ahí está la foto. Ah, ok. Bueno, lo hice muy chico. Muy bien. Esa foto, aparte de que estamos muy jóvenes, ese fue en el local de la iglesia y Sí. pusimos estas cosas acústicas con una tela, parecía un tabernáculo Ajá. que se venía abajo. Sí. Pero ese también, aguantamos como 4 episodios, pero el calor fue... Sí, era mucho el calor. Era demasiado. Pero sí, pues entre una cosa y otra, pues iba Sí. saliendo. Esa fue la razón. Y bueno, o sea, creo que la meta siempre fue lo que estamos haciendo ahora. Sí. Es sentarnos, poder compartir un café con todos ustedes, poder hablar. Nos dimos cuenta que estábamos teniendo muchas conversaciones repetidas y era como que vamos a hablar, vamos a tocar estos temas. Esto hay que grabarlo. ¿Había alguna cosa más? Pues yo me salí para ver las preguntas. ¿Qué? Que habían puesto, alguien había puesto algo más. Porque al querer verlo salí. No sé si tienes cómo ver las anteriores comentarios. Sí. Ok. ¿Qué quieres ver? No. Es que ir contestando algunas cosas Ajá. y leyendo algunos comentarios. Los mejores pastores, bendiciones y parabienes desde Ciudad de México. Voz angélica de Lalo. Yo me aprendí de memoria el verso de la intro y del cierre con la voz de Lalo. Bien. Qué Tienen bueno. que venir, están invitados. Eso es un matrimonio muy, muy amigo, Johnny y Andy. Son fanáticos. De hecho, yo no conocía a John, lo conocí soltero. Y el año pasado, cuando fuimos a Chile hace 3 años. Ajá. No, ¿cuándo fue? Sí, No, cuando yo fui el año pasado, pude compartir con su esposa y me dice, dele saludos al pastor Alex. Y ella fue la que dijo que no te imaginaba así en la foto. O sea, como Sí, que tenía sí, una sí. voz y cuando vio el video dijo, Ajá. pero es muy diferente. Me lo imaginaba de otra manera. Y No sé bueno. cuál habrá sido, pero sí, son muy... Sí. Aquí tenemos otra toma, no sé cómo va a aparecer en el video, Ajá. pero hay de arriba. Entonces, ok. para que vean cómo estamos armados. Y aquí está Marcela, nuestra productora y community manager. Entonces, para que vean, esto es un... Es un trabajo familiar. Es un trabajo familiar, es honesto. Es honesto. ¿Cómo estamos- sería? Es lo que hay. No, diría es lo un que hay, amigo. es lo que Diría hay, el buen correcto. Ray, esto es lo que hay. No hay más. Esto es para eso es lo que hay. Pero sí, Ay, bueno. sí. Ahí va. Pero... Bueno, ella ha sido lo que nos ha ayudado con abrir la cuenta en Instagram de entre semana y postear cosas. Entonces, ha sido bueno. Ajá. Sí. Pero bueno, ¿sabes? Una de las cosas que no hemos hecho Ujú. y podríamos aprovechar ahora es, no hemos contado nuestras historias de origen, Oh. hablar acerca de, pues, así, cómo llegamos a donde estamos. Creo que entre una cosa y otra Mm. sí se ha hablado, pero si alguien quiere saber y conocer el verdadero Marcelo, Eh, ¿qué es, por dónde comenzaría? por Coquimbo. Por Coquimbo. O ciudad, puerto. Por ahí empezamos. Ok. Yo Yo te voy a entrevistar a ti Dale. y tú me entrevistas a mí. Así en corto, así, pero Sí. bien rápido Ajá. y ágil. Hijo Correcto. de Marcelino y Nelly, Ujú. hijo mayor.
Somos 6 hermanos y de pequeño la iglesia, lo cual no significó mucho en términos de transformación. Sí de mucha información, pero no de transformación. Pude tener ciertas experiencias que fueron marcando la vida de manera positiva en cuanto a estar en campamentos y como que eso fue sembrando cierta semilla. ¿Tú creciste con puro varón? Sí, y después cuando llegó a vivir Abraham y Alma, mis primos, ahí, pobre, ella es la que le tocó sufrir porque era cómo hacía para estar con todos los hombres, pero sí, fuimos. Era interesante esa experiencia de crianza. Okay. Estuvo buena, sí, muy buena experiencia. Entonces, tú pasaste todos tus primeros años. Sí, ¿Qué? ¿Hasta hiciste universidad en Coquimbo? No, a los 18 años me fui a estudiar a Valparaíso y no volví más. Ok. O sea, ya después terminé la carrera, nos casamos con Cindy, vivimos el primer año ahí en Valparaíso. Volví a Coquimbo, pero ya volví casado. O sea, a la casa de mis papás no volví más. Ya no volviste. No. O sea, sí estuviste viviendo por un tiempo en Coquimbo. Sí, 2 años. 2 años. Ok. Y después nos fuimos a Argentina, que la idea era ir un año. ¿Para qué? O sea, ¿cuál fue? O sea, creo que hay muchas razones para ir a estudiar en un instituto bíblico y todos toman su rumbo, pero para ustedes, ¿cuál fue la razón? Ya había nacido Marcela. Marcela tenía 6 meses, ya teníamos nuestras profesiones y como estábamos con esa inquietud de un involucramiento mayor, no nos veíamos todavía por dónde era, pero era como, yo quiero estar más involucrado. Entonces, busquemos un lugar donde podamos tener herramientas. Y la vida de Joaquín y Consuelo, un matrimonio que nos discipularon sin saber nosotros lo que era un discipulado, dijimos, pues estudiemos ahí. Pero no teníamos idea de palabra de vida, no teníamos idea de a qué íbamos. ¿Y por qué palabra de vida en particular? Por la vida de ellos. Ajá. Claro. ¿Ellos tenían conexión con palabra de vida? Ellos eran los misioneros de Palabra de Vida Chile en nuestra ciudad. Ok. Siempre los molestamos que no quedó ningún club bíblico. O sea, ministerialmente, en términos numéricos, fue un fracaso absoluto. En términos de impacto de vida, una bendición. Y debido a eso dijimos, bueno, ¿dónde ir? Vamos donde estudiaron ellos. Ajá. ¿Por qué no? Pero no teníamos idea, no había contexto, no había nada. Me costó muchísimo. Yo a los 6 meses me quería ir. Y terminamos viviendo 10 años. Ahí nació Andrés. Tampoco era el plan quedarnos ahí. ¿Y por qué? O sea, ¿cuándo fue el momento que cambió el plan? De un año a... ¿Quién sabe? Cuando la misión de donde salimos no nos recibió por no haber estudiado en el Instituto Bíblico de ellos. Es la verdad. Okay. O sea... Pero no es que saliste, o sea, fuiste a Palabra de Vida ya con el plan de volver y ser parte de esa misión. O sea, es que no lo teníamos como firmado, pero era como... Lo obvio era volver a nuestro país y trabajar en la misión que conocíamos. O sea, ese era como lo obvio. Pero no se dio por esa razón. Y ahí fue donde me invitaron a dar clases y ahí nos quedamos. Fue un poquito la inercia no fue tanto como, oh, sí, esto es lo que me apasiona. Pero fue una experiencia hermosa. Terminamos trabajando en una iglesia en el sur de Buenos Aires que amamos y recordamos siempre con mucho cariño. Muchas cosas que aprendimos ahí las hemos volcado acá. Y terminamos en México después. A través de Palabra de Vida llegamos a México y ahora estamos aquí. Sí. Historia corta. Historia corta. Bueno. Estando en México, estuvieron ahí, ¿cuántos años? 3, casi 4. Ajá. Graduamos la primera generación, llegamos a mitad del primer año, después estuvimos con toda la primera generación y ya después ratones de iglesia. O sea, honestamente, esa era la inquietud, era como, ya veníamos con ese impulso desde Argentina y bueno, Cindy, lo hemos dicho, creo que, no sé si lo hemos mencionado, pero de las primeras veces que nos invitaron cuando estaba Pablo contigo acá en la iglesia, un día Cindy me dice... Cualquier iglesia, menos esta, ¿eh? Ni se te ocurra. y llenos aquí, ¿no? Amigo mío. Pero bueno. ¿Y por qué? Yo creo que porque era diferente a lo que habíamos conocido hasta ese momento. Ajá. Entonces, tú eras, ¿qué? 11 años más joven, sí. 2 años más joven. Bueno, sigo siendo 11 años más joven. Eso no ha cambiado. Claro. O sea, no me refiero de ahora. No tanto de nuestra diferencia de edad.
Y también como que la iglesia la población era mucho más joven. Y claro, era algo que nunca habíamos estado en una iglesia Mm, con una alabanza más moderna. Pero yo me sentí muy cómodo. ajá, Pero era quizás miedo a lo desconocido. claro. Y era como, bueno, conozcamos. Y en ese conocimiento se fue dando una amistad y aquí estamos. Sí, sí. Sí, Bien. ¿Y, loco. y de dónde sacaste tu deseo de aprender, tu parte, tu lado nerdo? Porque ahora estás estudiando para un doctorado, ya estás en las últimas fases. Eh, No es cualquiera que lo hace y especialmente teniendo o sea, no teniendo ese peso encima. O sea, ujú. aquí en la iglesia nadie te lo pidió, pero que bueno, que continuaste y seguiste estudiando. Pero ¿de dónde vino eso? Mm, dice que cuente como le decían en el colegio, dice mi cuñada. Me decían macha, que es un marisco en, en Chile. Entonces, como muy identificado con mi ciudad, yo estudié en otra ciudad, está Coquimbo, de donde nací, La Serena, a 10 kilómetros, y entonces ahí llegaron los hediondos a pescado, macha, y quedó aquí en ese apodo de macha. Ah, wow. Em, eh, Creo que siempre fui medio inquieto en cuanto a estudio y mi papá siempre nos inculcó mucho leer y era como que yo me entretenía mucho leyendo y creo que por ahí empezó como ese deseo de estudiar y por ahí va, inquieto. Cuando terminé de estudiar, cuando terminamos de estudiar en Argentina, tuve el deseo de seguir estudiando y el portazo tuvo bueno, estuvo chido, como dirían acá en México. Mm, No, aquí no, eh, formamos siervos, tú sabes, ujú. ¿no? Em, entonces como que me volqué a los libros inicialmente de una manera un poquito, no digo con amargura, pero era como, oh, voy a O sea, estudiar igual. lo que querías que se te diera, te diste cuenta que lo tenías que generar por cuenta propia, Ujú. Sí, ese estudio. y de alguna manera dije, ok, vamos. Y para la gloria de Dios lo digo, no. Me leí todos los libros de la biblioteca. O sea, y conocí en ese tiempo la biblioteca, no se roba, bueno, sí se robaban siempre los libros los alumnos, pero yo no me robé ninguno. Los pedí no prestados, le dije al encargado, oye, mira, estos son, y tengo uno, pero me faltó haberme robado más. Haberle dicho, déjame llevar, porque hay algunos que había un libro de Sofía Müller, Ajá, Más allá de sí, la civilización, en sí. español, única copia. Y un día que lo voy a buscar, desaparecido. Oh, Y wow. estaba el testimonio de Francisco La Cueva, Mi Camino de Damasco, también. Eso había un montón de copias. Y dije, no, y no lo pude robar. Como que mi Y no lo tendrán conciencia digital alguien? debe. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando que está en el Instituto Bíblico en Monte, que digitalice ese libro, por favor, Sí, por favor. porque no se consigue por ninguna parte. Ok. Y de ahí surgió, entonces, cuando se dio la oportunidad de estudiar, fue muy, muy lindo la forma en que se dio. Si quieres, eso contamos después. Cuéntanos, Alex Tarasiuk, todos dicen, ¿dónde naciste? ¿Por qué hablas inglés? ¿Por qué hablas español? ¿De dónde viene tu apellido? ¿Cómo es? Bueno, yo soy estadounidense, nací en Miami, Florida, a un papá argentino, de papás ucranianos, de ahí Hmm, viene el apellido Tarasiuk, viene de Ucrania, del oeste de Ucrania. ujú, Em, y mi mamá es mitad cubana, mitad americana, entonces eh, yo nazco en Miami porque mi papá o sea, él comenzó en Palabra de Vida, fue parte de la primera clase de Palabra de Vida en Argentina. Después, por los azares de la vida, terminó en Estados Unidos, comenzó a pastorear iglesias latinas, se involucró con un movimiento que se llama Gran Comisión, que después bajaron a Miami Ah, a poder plantar una iglesia. ahí está la conexión de cómo en Ah, algún momento correcto. conocí la familia Tarasiuk, conoció a la familia Martínez. Ajá, Ah, sí, listo. sí. Ahora se entiende todo. Por ahí fue. Gracias, Gran Comisión. ¿No? Sí, se conocieron en Maryland, Ajá. en Washington, D.C. Mi papá trabajaba manejando limusinas. Y Mira. dice que le tocó manejar todos las personas importantes de los iraquíes cuando éramos amigos
de Saddam. Pero bueno, se mudan y entonces ahí justo nazco. Entonces yo crecí como hijo de pastor. Tengo 5 hermanos, entonces siempre casa llena. Y como es, o sea, ambos, los dos de mis padres son latinos, entonces ellos nos hablaban en español. Entonces yo desde temprano, cronológicamente, español es mi primer idioma. Mi acento es por herencia, simplemente escuchando a mi papá hablar. Mi mamá tenía un acento más internacional, entonces no era tan pegajoso. Ella creció... su papá, aunque es americano, él trabajó para la compañía llantera Goodyear. Entonces mi abuelo le estaba mandando cada 2 años a diferentes países, entonces, y en Latinoamérica. Entonces mi mamá creció 2 años en Colombia, 2 años en Argentina, 2 años en España, 2 años. Entonces ella habla como esos reporteros que son internacionales y nadie sabe de dónde viene su acento. Entonces, el que más pegó fue el de mi papá. Entonces, aprovecho. Gracias, tía Cristín, porque no sabía que este era un regalo. Gracias. Lo usaré. Seré odiado por mi esposa y mis hijos, pero lo usaré en casa. Gracias. Sí, así que hice escuela en casa toda mi infancia. Teniendo 5 hermanos, no se sentía muy raro. Eso te iba a decir, escuela en casa con muchos hermanos, y en Estados Unidos que tienes la oportunidad de salir, o sea, sé que... Sí, pertenecíamos a un grupo de apoyo, entonces eran otras personas que hacían también escuela en casa, entonces teníamos programas de talento, teníamos días donde nos juntábamos todos, hacíamos salidas, después ya en los últimos años empezaron a hacer como clases en conjunto. Entonces, o sea, la verdad, mucha gente se pregunta, ¿y qué van a hacer con la socialización? Y no, la verdad es que eso nunca me hizo falta. Pero, o sea, también siendo hijo de pastor, pues me tocó hacer un poco de todo. Siempre la iglesia, una iglesia chica, pero siendo Miami, siempre habían muchas nacionalidades, habían personas de todos lados. Entonces, por eso hay veces donde tengo frases que ni sé de dónde son porque los escuché. En algún momento la escuchaste. Entonces, pues empecé... ¿Tú fuiste a Argentina primero y después? Bueno, sí, ya terminando la secundaria, me faltaba un par de años para terminar la secundaria, entonces yo siempre quería ir a estudiar, más que nada como para poder aprender a discipular, para poder tener herramientas, ¿no? O sea, nunca lo vi como un tipo de llamado a misiones, simplemente era como que, pues, me gustaría dedicar una parte de mi tiempo para poder a una estudiar. Formación, claro. Y, o sea, viendo que se me acababa la secundaria o la preparatoria y iba a entrar a universidad, dije, pues, creo que voy a terminar un poco antes. Me pude adelantar con los que hacen escuela en casa en Estados Unidos, tienen la oportunidad de empezar a tomar clases universitarias para adelantarse. Entonces yo me adelanté un poco y dije, pues creo que esto sería un buen año para hacerlo. Tenía 17 años. Ahí pregunté, mi papá dijo, sí, creo que es una buena idea. Entonces fui con 17 años a Monte, a Argentina. Y ahí, pues, me empapé con todo lo que era síntesis del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y todo lo demás. Y empecé, quería aprender a ser parte de un club bíblico. Nosotros, en nuestra iglesia, no teníamos un club bíblico, o el tema de jóvenes siempre era, pues dependía de la persona de turno. Entonces yo era como que, bueno, quiero sacar herramientas porque, pues, siendo iglesia chica y siempre siendo parte de algo, pues yo sabía que yo tenía que regresar. Te tocaba ser músico, ser de todo. Sí, bueno, de hecho, yo comencé dirigiendo la alabanza porque un día no llegaron los de la alabanza y entonces era como aquí, ¿cómo hacemos? Claro, súbete. Bueno, entonces estuve ahí un año y después decidí al final... creo que voy a hacer un segundo año. Entonces, también, o sea, había llegado joven,
Entonces dije, pues otro año no creo que me va a afectar tanto. Y cuando terminaste el segundo año decidiste, no, yo creo que no voy a hacer un tercer año. Bueno, sí, porque yo desafortunadamente me había vuelto mañoso. Ajá. Ya había aprendido em, cómo tomar exámenes sin haber aprendido mucho. Memorizaba las preguntas que daban. Antes daban una lista de preguntas, es decir, de esta lista vamos a sacar algunas para el examen. Era bueno memorizando, entonces las memoricé, Ahí va. sacaba buena nota, pero después yo me acuerdo cuando llegaba un mes y medio después, ya corregido, yo ni siquiera me acordaba de las preguntas, mucho menos las respuestas. Entonces dije, siento que el apego o lo que me está manteniendo aquí No es son el las estudio. claro. Amistades, es la experiencia y lo pasé súper bien. O sea, la verdad lo disfruté mucho, aprendí mucho, pero dije, yo vine aquí a estudiar y yo creo que hasta aquí llego con esta etapa. Entonces regresé y comencé a estudiar mi carrera. Estudié diseño web. ¿Estudiaste diseño web? Y también con lo que había aprendido en Palabra de Vida, empecé a trabajar con los jóvenes. Entonces, en un momento ya armé un equipo, empecé a hacerme cargo de los jóvenes y un día mi papá me pregunta, oye, ¿y tú por qué no te nombramos como pastor? Y yo dije, ¿por qué? Tengo la cara, dijiste. Dije, pues, mi papá dice, o sea, creo que sería un reconocimiento formal de lo que estás haciendo. Ya lo estabas haciendo. Bueno, y eso fue, la razón por la cual accedí, porque dije, pues yo, la verdad, no, o sea, no me veía, y eso es más, o sea, cuando fui ordenado, eso era la pregunta, o sea, y él tiene el llamado. Y la verdad no era algo donde yo sentía, no, sí, yo de aquí soy pastor, quiero dedicarme a esto. Entonces, como que lo mastiqué un poco y dije, bueno, sí, la verdad ya es algo que estoy haciendo. Entonces, que te den el título, el reconocimiento, no cambiaba nada de lo que ya hacías. Correcto. Termina siendo un reconocimiento Claro. de algo que ya se está haciendo. Entonces, se fue armando. Mi papá armó un equipo para ordenación. Entonces, entre ellos estaba Steve Smith, el autor de La clave para un cambio profundo. Mira las historias como se ¿viste? cruzan, ¿no? Se van cruzando. Y vino mi cuñado, que en ese entonces no era mi cuñado. Y después... Pero fue ya con miras a ser cuñado. Bueno, en ese viaje me dijo cuñado. cuáles eran sus intenciones. Bien ahí. Bien jugado. Bien. Pero en eso, pues ya fui ordenado. Una de las preguntas era acerca del llamado y pues, o sea, la respuesta básicamente era, yo deseo hacer este labor y creo que lo he estado haciendo a satisfacción de la iglesia. Y yo voy a usar los recursos que Dios pone en mi mano. Qué bueno. Y voy a seguir ejerciéndolo. Entonces, bueno, ahí estuve por un tiempo. Luego mi cuñado me habla a poder hacer algo en México. Bueno, ese núcleo fue evolucionando hasta llegar a un concepto de vamos a plantar una iglesia. Y Entonces... ahí está la mítica historia de venirte en tu Golf, Volkswagen Golf, de Miami a Querétaro. ¿Cuántos kilómetros son? No sé. Muchísimo, ¿no? Son un montón, pero tienes que cruzar el Golfo de... Claro, todo el Golfo de América, Ajá. así como los No nos metamos en polémica. Mejor veamos los comentarios. Dice acá Miguel Balbuena, de República Dominicana, un abrazo. Luis Manríquez, que dice que le hice clases ahí en Argentina. No me invitaron más, pero está bien. Su papá también le dice clase. Aquí manda a través de su hijo. Cecia dice, qué interesante escuchar sus historias. Cecia es de las que nos manda siempre preguntas. Ajá, sí. A veces las manda directo, a veces me las manda a través de su esposo, de Daniel, que aprovechamos de felicitarlo. Dani, felicidades. Se terminó su maestría en estudios teológicos del seminario, así que muy bien. Mira, aquí el papá el suegro de estos amigos John y Andy, los que te comenté, dice, amigo, me gustó mucho el rayado de cancha en su clase.
¿Sabes lo que es el rayado de cancha? No. En Chile es una expresión de como poner límites, anunciando nuestra próxima serie. Es que, claro, fui al instituto, am, su papá es un hombre, no estoy diciendo mayor, es un hombre adulto, ¿no? Y claro, con todos los chicos de 18, él decía, a estos muchachos les falta más disciplina. Entonces yo les dije a los chicos, bueno, el que quiere estar en clases bien y el que no se puede ir sin ningún problema, no me interesa. Y hubo un día un partido que jugaba Argentina con Indonesia. O sea, 8 de la mañana. Entonces le dije, el que quiera ir a ver el partido puede salir sin ningún problema. Yo voy a dar la clase. Y había 2 chicos que obviamente pensaban que no los iba a ver y se pusieron a ver el partido. Estaban ahí, estaban. Entonces yo fui y le dije, por favor, salga. No, 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 salga. Espéreme afuera, simplemente vaya. Uf, y quedó el ambiente tenso. Entonces después vino él y me dice, gracias, eso es lo que le hace falta a los chicos. Pero bueno, por eso no me invitaron más, ¿no? Ajá, sí, puede ser. Está puede bien. ser. Pero bueno, bordeaste el Golfo de México y de América. Sí. Sí, me fui manejando. Yo ya había completado mis estudios. Yo siempre quería trabajar con computadoras y también algo de arte. Me gustaba el arte, me gustaban las computadoras. Entonces sí fue algo difícil para mí poder ya finalmente decidir lo que iba a hacer. En un momento me había cambiado mis estudios estudié periodismo. Eso duró como 4 semamas y después ya me di cuenta que eso no Fui era lo periodista mejor. por 4 semanas. Muy bien. No, ¿sabes por qué escogí periodismo? Era porque todas las clases de periodismo era a lección. Entonces dije, pues voy a estudiar lo que se me da la gana. Claro. Y ya, voy a terminar como con periodismo. Pero no. Lo mejor fue haber cambiado. Entonces cambié de universidad. Y esa universidad tenía exactamente lo que yo quería estudiar, que era diseño gráfico y multimedia. Entonces fui estudiando eso y pues una de las cosas que tiene como beneficio es el famoso trabajo remoto, pero este fue antes de que el trabajo remoto existiera, o sea, Sí. como algo Masificado, la verdad, sí, claro. popular, o sea. Entonces yo dije, pues a mí me gustaría explorar cómo sería vivir en otro país, seguir trabajando, pero poder tener esa flexibilidad. Entonces, cuando viene la invitación de ser parte de la plantación de una iglesia aquí en México, yo dije, pues perfecto, mato 2 pájaros con un tiro. Voy a experimentar esto de trabajar remoto y también voy a poder ser parte de una plantación de iglesia desde cero, porque, pues, o sea, ayudar a mi papá fue una buena experiencia, pero era trabajar sobre algo ya establecido. Y conocido, era lo conocido. O sea, Correcto. naciste ahí. Con todo lo bueno y todo lo malo que es trabajar con ya un pastor que pues hacía las cosas como él los hacía. O sea, la verdad, dentro de una dinámica de iglesia más pequeña, muchas veces, o sea, pasa por un solo filtro. Próxima serie en Entre Semana, Hijos de Pastor. ¿Okay? Hijos de Confesiones pastor. de Hijos de Pastor. Lo que no contamos. Claro, lo que callamos los hijos de pastores. Marcela, eres invitada a esos episodios. Vamos a invitar a Ben. Estoy seguro que Ben va a tener muchas cosas que decir también. Andrés va a venir y podemos invitar a algunos hijos de pastor. Ya, ahí está. Compartiremos en unas lágrimas. En la iglesia sé que hay un par de hijos de pastor. Sí, ¿no? Sí, hay 2 que vienen a mi mente así rápido. Sí. Así que estaría interesante. Pues, o sea, yo creo que la experiencia va variando. Sí, claro. Mucho. Depende Sí. mucho de quién es el pastor. ¿Cómo es el dicho? Hijo de pastor, lo peor. Lo peor. Hijo de misionero, no lo quiero. Ah, no, esa no. Hijo de conocía. anciano, marihuano. Eso sí, eso lo No, pero en serio, así la escuché una vez. Pero bueno. Una cosa que sí agradezco a mi papá, que creo que son cosas que no te das cuenta hasta después y ver diferentes ejemplos de terror, es que él nunca puso sobre mí el peso de su pastorado. Hay pastores que tienen amenazadísimos a sus hijos, como que, hey, tú te mandas una macana, pues ahí voy yo. O sea, yo voy a sufrir, entonces más te vale que te portes bien, porque si no, eso se va a ver mal conmigo, yo no voy a poder tener la autoridad en la iglesia, etcétera, 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 etcétera. O ponen como una presión de sucesión, como que, bueno, tú tienes que continuar el legado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, la verdad es que mi
mi viaje a terminar pastoreando una iglesia, pues fue muy natural y en ese sentido creo que gracias a esa soltura fue una cosa que yo pude incluso considerar con la mano abierta. Era como que pues, lo hago, no lo hago. Pero bueno, mi plan inicial era pues ir por un año, peor de los casos me regreso. Entonces iba pasando un año, se completó, yo fui de soltero. Inmediatamente cuando me vine, comencé una relación con mi ahora esposa, que es Julia, y me andaba pateando porque era más complicado un viaje de Querétaro a Honduras que Miami. Claro. Miami era rapidísimo, llegabas. Entonces dije, ¿por qué no comencé esto antes? Pero bueno, así se dieron las cosas. Qué bueno que tu perseverancia estuvo ahí. Perseveré. Durante 2 años, una relación de larga distancia. Ella venía, yo iba para Navidad y todo. Pero bueno, ahí fuimos aprendiendo a hacer iglesia. Yo tenía 24 años cuando comencé. Cometí muchos errores. Si ahora los estamos cometiendo, imagínate, hace 15 años atrás. Sí. Fui aprendiendo mucho acerca de liderazgo, mucho acerca de trabajar en equipo. Iba aprendiendo mucho acerca de mí también. Creo que una de las cosas, o sea, yo habiendo tenido solamente una experiencia de iglesia local, pues era la de mi papá, habían cosas que como que eran puntos ciegos, porque era como que, bueno, así se hace, y la verdad es que no. Y después habían otras cosas que esto es lo que en más líos me metió. Yo dudaba de cosas que no tendría que dudar. Era como que, no, yo creo que esta es la mejor forma de hacerlo, pero como solamente tenía el punto de comparación con mi pequeña iglesia, era como que, bueno, pero ¿será que en otras iglesias se hace de otra manera? ¿Y será Dudabas. que...? Sí, yo dudaba. Y esa duda, la verdad, me metió en más problemas que mi confianza por haber sido pastor de jóvenes de una iglesia. Mira. Entonces, creo que, o sea, a través de los años, como que fui obteniendo quizás un poco más de solidez, un poco más de, no, mira, esto es mi convicción acerca de este tema. Y bueno, o sea, creo que pues, ha sido una gran aventura. Mira. Y en medio de eso se dio la oportunidad de hacer esto, que volviendo de quizás mencionar algunas cosas que no hemos contado mucho de entre semana, cuando se dio la oportunidad de hacerlo, fuiste tú mucho el que insistió, Ever, que es un saludo a Ever. Ever es el que está en las sombras, él es el que nos ayuda a subir, él fue el que nos impulsó a hacerlo, hey, háganlo porque esto va a ayudar mucho. Pero tenía que ver con hacer algo para la iglesia y sigue siendo para la iglesia, pero trascendió a otros lugares. ¿Cuáles serían los lugares, si tienes así de memoria, más raro desde donde nos han escrito? Bueno, todavía recuerdo una vez que nos escribieron de la India. Ajá, una chica panameña que está sirviendo como misionera allá nos escribió de la India, nos mandó un video que nos emocionó y decía cómo me gustaría tener estas herramientas aún en el idioma de la gente que estoy sirviendo. Sí. ¿Qué otro lugar? Bueno, nos han escuchado bueno, de Irlanda, pero porque está Mariana. Claro, sí. Kazajstán claro. También. Ahí está Meneses. Ah, sí. Mariana Meneses. Sí, ella nos escucha de allá junto a su esposo. Sí, entonces, pues, o sea, son los conocidos, los amigos que tenemos que por ahí, se meten a chusmear para ver qué locuras dicen estos dos. Pero creo que, pues, o sea, siempre lo hemos contado, esto comenzó con una visión local, pero como el Internet es global, pues mejor abrámoslo. Y de esa manera también poder tener... Yo creo que hay muchas cosas que quizás la Biblia no es explícita y algo que, por ejemplo, algo que yo admiro de los judíos, que muchas veces le tiramos basura, ¿no? Ellos se aseguraban de siempre mantener contemporáneo a la Torá, ¿no? Las leyes, y de ahí viene el Mishnah y el comentario sobre el comentario sobre el comentario. Y después se usó mal, ¿no? Porque era como que, no, este comentario del comentario del comentario de la ley es la ley. Y eso fue el problema. Pero creo que nació de un buen lugar. Y el lugar era un deseo de poder dar un poco de luz en situaciones que son difíciles, donde quizás no hay un versículo, donde no es claro exactamente lo que Dios quiere en cuanto a esto. Uno tiene que desmenuzar estas cosas. Entonces,
pues yo creo que este es un buen medio para eso porque bueno, es conversacional, siempre lo hacemos con la Biblia abierta por favor no lo tomes como ley porque... Nos han escrito, bueno, si Sí. alguien quiere decir ahí y que nos comente cuáles han sido sus episodios o las series más complicadas. Una vez me mandó un amigo que nos escucha, me dice, oye, que el pastor de mi iglesia dice que ustedes creen en la pérdida de salvación. Y digo, a ver, pero ¿cómo? Y no me acuerdo qué serie era. Y me mandó el minuto tanto y dije, pero no dijimos eso. Eh, y lo volví a escuchar, pero ahí te das cuenta que las personas quieren escuchar lo que quieren. Sí, creo que en ese episodio estamos hablando acerca de el tema de la salvación, salvo siempre salvo, o sea, si Hablábamos la de... salvación no que se pierde, sino que se puede rechazar. Ujú. Entonces ahí estamos hilando fino, pero claro, o sea, uno puede agarrar 15 segundos y de toda una conversación y después decir, ves, esto Sí. no es bíblico y ya, punto. Está bien. Y de alguna manera es una invitación a pensar fuera de la caja un poco, Claro. ¿no? Porque nos permitimos hablar de temas que no hablaríamos quizás en un púlpito. Hemos tenido nuestras diferencias también. Los episodios más... ¿Cuáles? A ver, ¿En dónde? quizás énfasis. Quizás, yo creo Énfasis. que el tema... Más que a lo mejor diferencias, énfasis. Yo me acuerdo el rol del hombre y la mujer. Ahí Nos echamos nuestros rounds. Pero después nos pusimos de acuerdo. Decidimos ponernos de acuerdo, como sea. Bueno, para mí los episodios más difíciles de grabar fueron cuando invitamos a Cindy y a Julia. Porque no podíamos avanzar. Saludos a nuestras esposas fieles que nos aguantan de que hagamos esta locura y además cuando las hemos invitado se han sumado, pero no podíamos avanzar. Todavía me acuerdo del primer episodio y las chicas nos decían, quiero, paren. Pare, no, eso lo vamos a editar. No. Lo primero era, bueno, ¿y cómo vamos a hablar? Dice, no, es una conversación, pero ¿quién habla? No, y era como, no me hagas hablar, no me hagas, ¿te acuerdas, Cindy? Amigo, por favor, no me preguntes así en directo. Empieza el episodio. Yo tengo prohibido hacerle preguntas directas a Cindy. Y Alex le dice, Cindy. De repente fluíamos, nos mirábamos, nos matábamos de la risa, cortábamos. Esos episodios, hubo uno que fue larguísimo, sí. pero porque habremos parado unas 6, 7 veces. Sí, creo que tardamos como hora y media para hacer un episodio de 45 minutos. Eso tuvieron buenas esas experiencias. Sí. Porque se dio una linda conversación. ¿Y cuáles son las series que quedan todavía en el tintero? Las cosas que dices... A mí me gustaría hacer tener estas conversaciones y la verdad echarnos un clavo. Porque mira, yo soy sincero, esto lo uso como una buena excusa para estudiar y para meterme a cosas donde quizás siempre pues he tenido la duda, pero no he hecho un estudio pues, a profundidad acerca de esto. Por ejemplo, una de las series que más disfruté era El amplio espectro de la cristiandad, Eso estuvo bueno. Lo cual nace de una circunstancia donde una persona tenía muchas dudas y muchas preguntas acerca de la iglesia mormona. Y los adventistas. Y los adventistas. Entonces, como que empezaba a salir conversaciones así como que, ¿pero qué onda con ello? Entonces ya... Fue una escuela bíblica que nos preguntaron de los adventistas. Ahí me acordé. Sí. Y de ahí dijimos... Porque fue así, los adventistas son cristianos, pero Ajá. ¿por qué? Y ahí me estoy acordando, fue en la escuela bíblica. Sí. Y después otra situación donde una persona se bautizó y después se bautizó en la iglesia mormona. Y era como que, pero son los mismos, ¿no? No son. Hay una pequeña diferencia. Bueno, Entonces... ¿te acuerdas del episodio que hablamos de los mormones? Que en YouTube está lleno de comentarios. Oh, sí. Nos escribe Ever y nos dice, oye, ¿qué onda? Y hubo uno que dice, al fin desenmascaran a estos falsos de los mormones. Sí. Y le contestó un mormón. Y sí, tú sigues a pastores que les gusta el baile y no sé qué cosa, el rock, no sé qué cosa dijeron. Bueno, pero empezaron a darse entre ellos dos. Si hay como grupos 150. que tienen bots en línea, son los mormones y los ¿no? adventistas. Wow. Es más, creo que simplemente por mencionarlo ahí van a caer un par aquí al chat. Pero sí, están activamente buscando cualquier video, cualquier cosa que se vaya subiendo para poder hablar en contra y decir, no, que así no es, etcétera. Pero bueno, fue divertido. Sí, eso estuvo bueno. En el tintero, a mí me encantaría, una vez está una de, que yo puse algo, creo que era ismos, o sea, hablar de todos los ismos a la luz de la Biblia. Desde
capitalismo, comunismo, para meternos en tema socioeconómico-político, calvinismo, arminianismo, feminismo, machismo. Es algo que me gustaría explorar, porque sí, ese es picante. O sea, pensando en el sentido de, a ver, no tanto definirlo o desenmascarar, ¿no? Sino, quizás uno dice, yo no me caso, Fito Páez tiene una canción, no me caso con, no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Y es como que yo no me considero de ninguna tribu. Pero al final, abrazas posiciones, tienes ideas que, loco, eso viene de allá. Claro. Eso, quizás por ahí sería el perfil, más que decir, cómo esto se metió a la iglesia, sino simplemente son ideas, fuerzas que hay, y uno dice, no, esto viene de acá, nadie inventó la rueda en eso. Sí. Esa es una que me gustaría hacer. Estaría bueno. Aquí Sí. dice, bueno, Alex siempre me lanzó preguntas difíciles, dice Cindy, y Mario dice, una de las mejores partes fue cuando Alex contó su teoría del fin del mundo. Espérate, Alonso, nuestro amigo de Costa Rica, el del podcast de Levanta, dice que estaba en el gimnasio. Ya no sé si fue Alonso, sí, creo que fue él. Sí. Sí, ¿no? Que estaba en el gimnasio, dice que casi se le cayó la pesa encima escuchando tu teoría del fin del mundo y de que vas a conquistar planetas y etcétera. Esa estuvo bien loca también. Estuvo buena. Eso lo disfruté. Sí, efectivamente. No. ¿Todavía mantienes esa teoría? Un poco. Sí. Ni sé lo que dice. No. O sea, no me acuerdo lo que dije. Yo creo que sí, porque yo creo que en eso sí tenían razón los mormones. Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer por toda la eternidad? O sea, la verdad, qué aburrido sería. Ahí estamos tocando el arpa. No. Vamos a conquistar planetas, amigo. Sí. Yo te invito a mi planeta. Yo te invito a tomar café en mi café planeta. Sí. Qué buena. Bueno, otra vez, y alguna de las cosas que han pasado en entre semana, dijimos que un par de veces que grabamos y no se va. Y hay una que ya poco la hace acá mi buen amigo Alex, que de repente estamos hablando y Alex o le llega algún mensaje o tiene que responder algo en el momento y se aleja del micrófono y empieza a escribir y es como que... y hago la... Claro, sigue, la típica, ¿no? Sigue. Estira. Entonces, si de repente sienten que en algún episodio uno de los dos se extendió más de lo que pensaba, más, así, ¿por qué tan larga la extensión de esa participación? Es por eso, ¿ok? Esa es una. Aquí dice algo de el cambio de los polos. El cambio de los polos, Claro, sí, esa. Sí. Lo cual todavía sostengo. Sí, muy bien. Mira, 2030 máximo. Y ya. No pasa del 2030. Pero bueno. Sí, también a mí me gusta poder hacer series acerca de temas que quizás son tal vez más de vida cotidiana. Bueno, les adelanto, vamos a hacer una serie. La próxima serie va a ser acerca de conversaciones difíciles. ¿Cómo tener tu próxima conversación difícil? ¿Así lo llamamos? No sé, Sí. Bueno. ¿Cómo tener esa conversación que he evitado? Esa que estás evitando todo este año, esa. ¿Cómo se tiene? No lo evites más. Claro, una cosa así. Sí. Entonces, eso ayuda porque yo me doy cuenta que tantas veces hay asuntos de iglesia que no tienen que ver con doctrina, no tienen que ver con teorías muy elevadas acerca de la Biblia o la traducción o la interpretación de un versículo. Tienen que ver con simplemente, o sea, no sabes cómo interactuar con otros. O sea, no tienes una manera de socializar que está troncada. Entonces, el poder saber o hablar o tener las herramientas para poder convivir, pues termina siendo, la verdad, un tema que ayuda mucho a la buena convivencia dentro de la iglesia. O sea, y a veces nos enfocamos en quizás cosas mucho más elevadas, pero no, es en esas cosas básicas que ayuda a tener la conversación. Sí. ¿Cómo tener desafiado. Conversaciones difíciles? Así era el título que habíamos sí. sugerido. Había otra acá de poder y abuso. Esa es una que tenemos hace rato. Queremos invitar ahí a Alonso, pero es que es un tema complejo. Ajá. El tema de abuso, de poder, está
está interesante. Y a ver, ¿qué otra más que habías dicho con el tintero? Hay una de mitos que con algunos temas que no hemos tocado. Oh, sí. Sí, sí, Tatuajes. sí. Nunca lo hemos abordado en un Es cierto, episodio. sí. El mito del sacerdote en el hogar. Este, Oh, wow. Sí. Ajá. es un par de Uh, bombitas así, ajá. granaditas cortas. Eh, Denominaciones. A mí me gustaría hacer un... Bueno, perdón, mientras ajá. piensas, si los que nos están escuchando, si quieren sugerir series, por favor, es el momento de hacerlo. Em, Últimamente los católicos han estado rompiéndolo con todo en Twitter, en X. Y andan lanzando cosas que digo, interesante. A mí me gustaría Por quizás ejemplo, hacer un episodio acerca de la Eucaristía y las diferentes posiciones acerca de la transubstanciación. Porque la acusación de ellos es de que nosotros no estamos siendo fieles al texto. Si Jesús dijo, este es mi cuerpo, ¿por qué o quién les dio a ustedes la autoridad de decir eso no es ah, su cuerpo? Entonces, o sea, ¿por qué son las cosas con las cuales uno se topa? está Entonces, bueno. eso podría ser. No sé si mitos. Nosotros en un momento hicimos una serie que lo llamábamos como Bajo la Lupa, Sí. ¿no? Y agarrábamos más que nada versículos, pero podríamos hacerlo temático, ¿no? Bajo la Lupa y este tema, ¿no? Sí, podría ser. O mitos católicos. Somos más primos de lo que se cree. A mí me gustan. Yo leo bastante católico, honestamente. ¿Sí? Sí, me gustan. Pero me gustan en el área no tan a lo mejor. Bueno, vamos a hacer uno basado en las guerras de salvación. Eso lo tenemos. Sí, esa serie creo que. Ahí es donde creo que podemos Sí. tocar todos esos temas. Mira, había una que, mira, aquí Cindy, creo que lo había comentado, la tiranía de los derechos, sugerencia. O sea, como que vivimos en una sociedad que toda la gente dice, es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a la luz a la perspectiva de la Biblia, como derechos del niño, derechos Ajá. humanos, derechos, y por ahí va, si no me equivoco. Ok. O sea, Sí, podría ser, me gusta. sí. Creo que O sea, estaría. y yo creo que eso tiene que ver también, o sea, entra dentro de una conversación más larga, más grande acerca de individualismo y colectivismo y las diferentes maneras de ver, o sea, tu ser, o Ujú. sea, incluso tu propia salvación, o sea, bajo el lente de individual y derecho y todo lo demás, o es que soy parte de algo colectivo y tengo el privilegio de ser parte. Derechos del lenguaje inclusivo, por ejemplo. O sea, Oh, ok, yo tengo que a ti imponerte que uses tal pronombre para mí. ¿Cómo se ve? O sea, claro, una cosa es la que, bueno, la Biblia no dice nada o es obvio, pero ¿cómo se vive? ajá. O sea, ¿cómo se convive en ese mundo? Sí. ¿Y qué piensas tú acerca de las Biblias que, que traducen palabras sin género? Porque, por ejemplo, lo masculino, como por ejemplo en español, Mm. el género masculino termina siendo plural o incluyendo a lo femenino, pero en la traducción de la Biblia, por ejemplo, queridos hermanos, entonces ya quitan el hermanos y Hermanos, que sean hermanos y hermanas. hermanos y hermanas. Eh, Es que se supone que eso tiene que ver más con uso de español. No recuerdo cuál es la palabra técnica, pero donde involucra a ambos. Si ajá. se dice hermanos, el contexto se refiere a hombre y Pero es que mujer, aún, pero aún en México, a mí me molesta simplemente porque no creo que se debería respetar el español como tal, pero es mexicanos y mexicanas. Es como que, o sea, di mexicanos y no pasa nada, o sea, no tienes que cambiar las reglas del ujú, lenguaje. Pero, por otro lado, entiendo de que desafortunadamente han habido mucho abuso en mm, el ámbito de la Biblia en mm. particular, ese lenguaje masculino, Sí, cuando en realidad yo estoy seguro que si preguntaras al apóstol Pablo, cuando dijiste hermanos, ¿querías decir hermanos y hermanas también? Sí, hermanos y hermanas. O sea, entonces, ya sí, que nuestra sociedad no lo usa, pues entonces incluyámoslo. Pero muchos después toman el otro lado y dicen, sí. esta Biblia es una Biblia woke.
Bueno, nos han dicho, bueno, a nosotros nos han dicho que somos desde calvinistas a woke, y es como, no entiendo cuando a veces me dicen, oye, pero tú eres con esta tendencia, y después viene otro y me dice, tú apoyas esto, y es como, son incompatibles, entonces, o no nos entendiste, o estamos comunicando mal las cosas. Pero no, no creo que vaya tanto por ahí. ¿Qué más? Hay algo que, pensando en qué sigue, a mí bueno, ya tener, ¿cómo se llama? Video, para muchos ha sido como, oh, qué padre tener video. A mí algo que me ha gustado es cuando Dios usa esta herramienta de las maneras que mm, no pensamos que pueden ser útiles. Mm. El domingo pasado llegó un chico a la iglesia por primera vez y estaba en fundamentos, entonces levantó la mano, va, estuvo en fundamentos. Yo pensé, era el segundo día de fundamentos, entonces yo pensé que ya había estado en el primero, entonces me acerqué, le dije, oye, ¿cómo llegaste? Me dice, mira, yo fui por muchos años a la iglesia, dejé de congregarme y buscando en YouTube temas de iglesia, cómo salir de iglesia, la búsqueda, eh, escuché el episodio de ustedes de, ¿cuál era? ¿Cómo salir? ¿Cuándo cambiar de iglesia? Algo Ajá. así. Y me gustó. Y escuché otro episodio y como al cuarto episodio me dice, tú dijiste, porque aquí en Querétaro, y dijo, oh, estos tipos están en Querétaro. Y llegó a la página web de la iglesia, vio que estaba Fundamentos y se vino. O sea, literal llegó a la iglesia a través del podcast. Entonces decía, qué loco que Dios usa esas cosas de las maneras que no sabemos. Y Sí. me encanta porque eso es como que, estúpido, no te preocupes. Tú haz lo que tengas que hacer, mantente humilde. Yo me encargo de lo que no es. Mm. No sé si tú me decías la otra vez que te ha pasado, ¿no? Que a veces te saludan como, ay, hola Alex, y es como, ¿de dónde? Ah, no, es que yo te escucho, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. viajando, me pasó cuando estuve en Argentina, y era como, y me saludaban, yo, dele saludos a Alex, y yo, ¿de dónde? Y después me dijeron, no, es que yo los escucho, qué bueno, pero eso también ha sido lindo, el poder usar esa herramienta. Además, eh, aquí hay una sugerencia. Dice que hablen un poco más de la teología de N.T. Wright. Lo mencionan mucho. Saludos. Ah, Oh, ok. N.T. Wright me persigue. Nuestro amado mentor N.T. Em, Wright. sí, Hemos querido ir a verlo a podríamos hacer Estados un... Unidos Sí. y no hemos podido hasta ahora. Así que si alguien sabe cuándo está en Estados Unidos, que es más cerca, ir a Inglaterra está complicado. Ujú. em, pero O si alguien puede traerlo a México, yo le traduzco con gusto. yo me ofrezco de Sí, traductor. sí, sí, sí. Pero, ¿qué iba a decir? Am, De hacer una serie sobre sí, ti. el día en que comenzó la revolución, una de sus Uh, primeras. Y creo que eso podría ser bastante interesante, aunque hay cosas que después como que suavizó su postura, Eso ¿no? avisó. O, Sí, o pero, suavizó su lenguaje. pero está bueno. Podríamos hacer y le podemos escribir. Muy bien, sí. Bueno, ¿te acuerdas que en la serie que hicimos de... ¿Cuál es la que terminó ahora? Sabiduría en la era digital. Ajá, Creo que sí, lo mencioné. Que sí. le escribí al autor, al de Dallas, a John Dyer, y me respondió, me dijo, cuando vengas a Dallas, búscame para poder conocerte. Le escribimos a N.T. Wright. Claro. Tío N.T., Sí, sí. te amamos. Tío Tom. Tío Tom, te amamos mucho. Hemos leído tus libros. Él tiene mucho. Quizás podríamos hacer, más que basado en un libro, cuáles son como las líneas, los 4 o 5 ejes de pensamiento que él tiene. Ajá. ¿Viste? Él habla mucho de, ha dicho una soteriología paganizada, una antropología platonizada, y como que usa ahí Sí, 3, 4 conceptos, quizás podemos tomar eso como líneas sí. y explicar un poquito, Mm, porque sí, estaría bueno. creo que la primera vez que usa esa terminología es en ese Es en libro. ese libro, sí. 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 Bueno, ahora en marzo vamos a conocer Ah, a algunos de nuestros héroes, Tim y John, sí. de Bible Project. Entonces, Tendríamos que hacer algo. ya, Sí, ¿no? tenemos ¿Qué que ver, dices? tenemos que ver qué hacemos. O sea, no sé. Hi, Tim. Y ahí, claro, y hacer ahí sí un en vivo con él Ay, por un no. segundo. Hay que ver No, cómo hacerlo para que no sea tan cringe, como dicen sí. los chicos. Pero quizás grabar un saludo y que lo puedas traducir. Y Ajá. contarle a él, porque tenemos que, bueno, cuenta la historia si quieres. Estaría padre contar la historia de... ¿Se puede? Sí. Sí, 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 Eh, sí. Sí, pues fue todo partió hace... porque tú escribiste Correcto. a Bible Project
Sí. sobre el podcast de Es que gracias por su material. sí, lo hacen en español. El bueno podcast que de lo Bible tenga, Project claro. lo hacen en español, lo doblan. Ajá. Y yo lo estaba escuchando en español, generalmente lo escucho en inglés, pero estaba, o sea, como que, no me acuerdo qué, creo que estamos haciendo una serie y justo dio con los temas que Y estaban creo que grabando en dijiste, español. qué bueno Entonces, que tienen ese material, hagan más, ajá, sí, doble y más, porque no dije, iban actualizado. sí, dije, o sea, no, es que ellos lanzaron la pregunta, dijeron, oye, si ustedes tienen algunas sugerencias de contenido, escríbanos, el podcast en español está decidiendo cuáles agarramos, porque no van de manera cronológica. Entonces yo, pues, por motivos totalmente egocéntricas, dije, pues, comiencen con la de la ley, que era la primera que hicieron en inglés, porque a mí me sirve, porque el tema de la ley, yo veo que en círculos carismáticos latinos hay mucha confusión acerca de la ley. Entonces lo toman por cualquier lado. Entonces dije, sería un golazo tenerlo en español. Entonces ahí la escribí y después me respondieron. Gracias por escribirnos. Yo, ok, súper. Y después me escribió Marco y dice, hey, vi que escribiste un correo, me encantaría hablar contigo un poco más acerca de eso. Yo dije, oh, ok, claro. Ahí tú me escribiste, me dijiste, amigo, tengo una reunión con una videollamada con alguien de Bible Project. Ajá. Vente, me dijiste. Sí. Yo no entendía nada. Llegué a la oficina y Marco empezó a hablar. Ajá. Y nos empezó a preguntar, bueno, ¿y tú de dónde eres? Y yo empezamos a contar dónde había estado y él se empezó a reír porque dijo, uy, tenemos muchos amigos en común. Y ahí nos contó y tenemos un montón de amigos en común. Sí. Entonces, algo bien loco en ese sentido. Y bueno, se ha mantenido la amistad. La amistad nos conectó con Pablo Langlois de YouVersion. YouVersion. El año pasado nos visitaron en mayo. Ajá, pues mayo, le invitamos a la conferencia de Converge que hicimos. Ajá. Entonces se dio que estuvieron. Y después Marco nos invitó a ir a conocer la sede en Bible Project. Entonces vamos a estar yendo en marzo. Así que vamos a ver. Sí, vamos a ver qué hay. Sería bueno contarle. Vamos a explorar. A lo mejor podremos grabar algo, pero bueno, ahí tenemos que ver qué hacemos y cómo lo hacemos. Acá dice, justo a tiempo llegué. Saludos desde Costa Rica y bendiciones. De Sofía Barce, ¿sí? Ajá. Ok, buenísimo. Saludos a Costa Rica. Sí, pero bueno, hay mucho estaría que bueno. está por delante. Sí, creo que y seguir para nosotros algo que tú dijiste cuando empezamos esto y nos dijo Ever. Dijo, lo único que tienen que tener claro es, una vez que empiecen y el día jueves, no pueden fallar. Sí. Y fue como algo, ups, hubo un jueves que se nos había olvidado la intro. Creo que hay una intro que yo grabé. Sí. Y venía de correr, como a las 6 de la mañana veo un mensaje, Alex, ¿por qué me llama? Y venía todo acelerado. Pero sí, pero es algo que miro atrás y digo, wow, han sido 6 años y la verdad ha sido a ver, tú dijiste, es la excusa como para ponernos a estudiar. Pienso en las series que hemos tenido y es como, wow, uy, no sabíamos esto. Y cuando hablamos de los 400 años de ruido, y ha servido una de las cosas que ha sido muy de mucho ánimo. Neftalí, el pastor en la Iglesia Vida, en Guadalajara, un día nos escribe, ¿te acuerdas? Me dice, oye, ¿puedo usar las series que hicieron? Creo que Está complicado. Ajá. Fue la primera que usó. Sí. Y para que la usen, quiero usarla en el grupo de jóvenes de la iglesia, de jóvenes mayores. Y no nos tienes que pedir permiso si para eso está, pero nunca habíamos pensado que podían usarla así. Y funcionar como una herramienta. Y entonces lo que hacían era compartir el episodio y lo discutían el sábado, lo conversaban. Ajá. Y ahora creo que han usado ya otras series. Unos chicos que están en Paraguay, creo, pastoreando. Él un día me escribió, me dice, no, mi esposa los usa para discipulado. Y ¿cómo los usa para discipulado? Surgen temas en el discipulado, entonces les dice, mira, de este tema, escúchate este episodio y después lo comentamos. Entonces, qué lindo ver cómo la creatividad aparece. Y no era nuestra intención, pero eso anima mucho porque uno se da cuenta que puede sumar un granito de arena
en la vida espiritual de personas que no Sí, conocemos. claro, o sea, para mí me ha ayudado también para poder tener conversaciones más profundas cuando me toca hablar con alguien acerca de un tema en particular. Entonces, por ejemplo, quiero hablar acerca del noviazgo porque quiero hacer las cosas bien. Mira, escucha de episodio tal a episodio tal y de episodio tal a episodio tal. Y después cuando lo escuches, Conversamos. vamos a sentarnos y hablar. Porque así no es tanto que ahorras tiempo, sino que ganas la posibilidad de entrar en temas que quizás pues media hora en un café no se presta. Entonces como que eso para mí muchas veces las frustraciones como que hay mucho para orienta una desempacar. conversación, claro, orienta. O sea, sí se gana tiempo, pero al mismo tiempo orienta una Sí. conversación y es como, ok, aquí está, conversemos ahora. Sí. Tengo un muy buen amigo que nos escucha desde Uruguay, Bruno, y cuando nos descubrió, yo lo conocí el tiempo que vivía en Argentina, iba a campamentos de su iglesia en invierno. Entonces, cuando descubrió el podcast, le encantó y lo escuchaba todos los días camino al trabajo. Pero claro, empezó como atrasado como 3 años, 3, 4 años, y un día me escribe, no puede ser, me dice, me acostumbré tanto a que mi rutina era irme al trabajo y volver y escuchaba un episodio. Al otro día escuchaba el otro. Entonces, ya era mi rutina tanto la ida y en la vuelta, de escucharles que cuando llegué al día, como, oh. Y ahora decía, pero fue muy loco, me dice, fue muy enriquecedor porque sentía que estaba en la conversación con ustedes, Claro, ¿viste? sí. Y como le pudo dar continuidad diaria, me dice, lo súper aproveché, pero me dio mucha risa cuando me contaba, me dice, no, fue como, uy, ¿y ahora? Ya no hay más. Sí, así me sentí cuando murió Michael Heiser. Oh. Yo creo que lloré cuando escuché de su cáncer. Para mí él ha sido quizás el teólogo junto a N.T. Wright que más ampliaron mi perspectiva y conocí hace poco en una boda a alguien que era heiseriano y dije, oh, hicimos el saludo, El saludo secreto. de la logia heiseriana, pero evidentemente son personas que respetaron en el caso de Heiser, tanto el texto bíblico que cuando tengo algún tema así que digo, ups, aquí estoy medio trabado, trato de buscar si de ese pasaje alguna opinión de él, N.T. Wright o Michael Heiser, hay algún comentario, porque siempre es como que tiran esa manera de, ¿cómo es la palabra? De no solamente pensar fuera de la caja, sino de Heiser hablaba mucho de que él, ¿te acuerdas? Lo usamos para el de eventos futuros de El ombligo de Adán. Ajá. Esa serie también estuvo genial. Que él dijo, los esquemas teológicos, escatológicos no sirven de nada. Ajá, Son una sí, basura. sí, O sea, sí, sí, sí. Y el tipo no le importaba nada. Y tenía razón. ¿Por qué meterte en algo tan estructurado que no sirve de nada? Sí, y creo que ese es el corazón. O sea, Mm. hay veces donde uno se mete en una camisa de 11 varas con su esquema teológico y es como que tiene que funcionar así porque así me enseñaron que tiene que ser. Y creo que cuando vos vas al texto y tienes la posibilidad, Heiser siempre hablaba acerca de creatividad en la lectura. Y es como que, ¿cómo? Sí, o sea, uno tiene que aplicar un poco de creatividad. Y simplemente porque no vas de acuerdo con tal o cual sistema teológico, pues eso no lo invalida. No. Así que sí, pues en ese mismo camino queremos seguir. Sofía dice, estos podcasts han sido de bendición, los escucho cada jueves mientras hago oficio en casa de mi abuelo, y entonces mi abuelo, que es pastor, se sienta a escucharlos y hasta toma ideas para las prédicas. Wow. Lo siento. Perdón el abuelo de Sofi. No era nuestra intención. No, en ese sentido esto es open source. Úsalo como, Sí. como para que sea de mayor bendición como tú Mm. quieras. En ese sentido, creo que eso siempre ha sido el deseo, el corazón. Y bueno, Qué buena. ahí seguimos. ¿Otros 6 años, te parece? ¿Renovamos contrato? Yo le entro. Sí, ha sido una bendición. Para mí es, y lo he dicho varias veces, tú me metiste en el mundo de los podcasts. Ya estoy empezando a escuchar cada vez más en inglés. Y eso ayuda mucho, porque es un mundo, hay de todo, Sí. ¿no? Pero... Bueno, hagamos midweek, Oh. the English podcast. Bueno,
creo que hubo una pregunta de por qué elegimos ese nombre. ¿Sí? Sí, hubo el inicio, pero como yo salí, alguien preguntó que por qué habíamos elegido ese nombre. Bueno, y tenía que ver con eso, porque son las conversaciones que teníamos Entre semana. entre semana. O sea, los domingos tenemos nuestro sermón. Después, entre Lo semanas hablábamos, son... entre semana era hablar del sermón. Y bueno, mucho de eso, ¿qué sería? El precursor de esto fue las conversaciones que tuvimos y de repente decíamos, nos íbamos por las ramas y te decíamos, uy, hubiéramos grabado esto. No sé si te acuerdas, tuvimos algunas en un local que vendía tamales oaxaqueños. ¿Te Ajá, acuerdas? sí, sí, Cerca de sí, donde sí, sí. vivíamos nosotros en Puerta Real, famoso tamalán. Eran hermanos en la fe ellos. ¿Sí? Sí, ya después que nos conocieron, pastor me decía, nos daba Mira. el más grande. Eso. Ahí fueron de las primeras que dijimos, oye, esto se podría haber grabado. Sí. Sería bueno algunas recomendaciones de otros podcasts. Ok. Pues Tira. yo escucho mayormente en inglés, así que Tira, para los que lo conocen. siento. Bueno, los que continuaron con el legado de Heiser Ajá. ahora se llama The Divine Council Worldview Podcast. Esa es buena, van a través de la Biblia. También otro que ayudó a Heiser en su momento es el Matthew Halstead. Él tiene un podcast que se llama The Bible Unmuted y también va a través de la Biblia explicando cosas de manera El de más Bible Project minuciosa. también está en español. Ajá, sí, correcto. Está muy bueno. Proyecto Muy Biblia. bueno. El de Proyecto Biblia está muy bueno. A mí me gusta. ¿Cuál otro? Bueno, Ask NT Wright Anything. Ese también está bien. Esa es muy buena. Sí. También es una conversación entre ahora lo tomó Michael Bird Ajá. de Australia y NT Wright. Entonces ellos Porque hablan había entre parado ellos. un tiempo. Sí, paró. Y Michael Beer es un aparato, es un anglicano lo que le sigue ácido. loco, ácido, pero es esa acidez que hasta los que somos ácidos nos llega a molestar. Java with Julie. Ajá. Está bueno ese. Una vez, perdón, esto en inglés, pero... En español, ¿Cuáles son algunas buenas? en español tiro un par. El de Levanta, el que tiene Alonso, Okay. de violencia, enfrentando la violencia doméstica. Levanta Podcast, tiene muy buenos episodios, específicamente en cuanto a cómo encarar cosas muy precisas en cuanto a la violencia. Está bueno. Hay uno que se llama, no tiene muchas cosas, lo están empezando, se llama Súnesis, está en español, y han invitado, ellos están creo que es en Tijuana o en Chihuahua. Ellos invitaron una vez a N.T. Wright. Okay. Oh. Y ahí llegué a John Walton, el que también habla del Concilio Divino, que es erudito. Él fue el que escribió el comentario de NIV con la aplicación. Okay. John Walton, él tiene la misma posición de Heiser. Ese Súnesis está muy bueno. Después hay uno que se llama, estoy pensando en español, El Buen Sexo, muy buen podcast. Okay. Son creyentes. Yo tomé mucho de ahí para un estudio que dimos en la iglesia. A mí me gustan mucho los conceptos ¿Así se llama que el tiene. podcast? Sí, El Buen Sexo. Okay. Está muy bueno. Y estoy pensando en español, de los que tengo. Y ya después en inglés, ya los mencionaste todos los que escucho. Ok. Bueno, ya vamos terminando. Algunos comentarios fueron entrando. Entre semana ha sido una gran herramienta de complemento en mi proceso de conocer y profundizar en la palabra. Me gusta cómo aterrizan temas elevados a una manera digerible. Saludos. Gracias. En una ocasión, Alex comentó que escucha muchos audiolibros. ¿Algún sitio o app recomendable? ¿De dónde saca material? Yo lo que hago es que espero que Kindle saca sus promociones de 3 libros por 20 pesos. Ajá. Y me inscribo. $1. Ajá. Y después, cuando se vencen los 3 meses, me doy de baja y espero otra promoción. Ahí hay bastante. Sí. Bueno, o sea, confieso que hay canales en Telegram donde pues también uno puede encontrar por ahí audiolibros. Así. Yo me acordé, tengo unos hay un chat de compañeros. En alta mar, pues aparecen, ahí están, pues yo los agarro. Hay un compañero en el programa que estoy terminando. Entonces, siempre alguien pregunta, oye, ¿alguien tiene este libro? Pero
no demora 2 segundos, ¿eh? ¡Pum! Y lo sube. ¡Pum! Pero veo de dónde lo descargó y digo, no. Yo también descargo de ahí. Está bien. Pero sí, está bueno. Aquí dice, esperando que ustedes hagan un podcast con el pastor Alonso Angulo. Sí, lo vamos a hacer. Sí. Así que sí, ese va. Muy bien. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Generalmente tratamos de parar después de una hora. Sí, ya suficiente. Ya después de una hora hablamos cualquier estupidez. Sí. ¿El más largo que fue? 1 hora. Creo que hemos ido rascando hora y media. Wow. Pero después veo que Joe Rogan hace sus podcasts de 3 horas y no pasa nada. O sea, digo, la verdad no estamos tan mal. No, está bien. Así que, Palabra de Vida también tiene podcast, creo. ¿Tenían mira. o no? ¿Todavía tienen? ¿No nos invitaron una vez? Y después de que nos invitaron, no nos invitaron. No, pero es que hay que aclarar. Es que no continuaron con el proyecto de podcast. Hay un porcentaje. Tú una vez lo dijiste. ¿Cuánto es el promedio de episodios de un podcast? Sí, son como 8. 8. Sí, y ya. Y creo que el 90% llega ahí y... Bueno, nos salió en el Spotify Wrapped que estamos entre el top 5% de podcasters porque simplemente porque continuamos. Por los 4 que nos escuchan cada jueves. No paramos. Y estamos llegando a los 2,000 seguidores en Spotify. Wow. Bueno, pronto vamos a poder monetizarlo. Así que van a salir propagandas, pero es simplemente porque ustedes no participan en apoyarnos. Sí. Gracias gracias Spotify. Gracias a los que sí nos apoyan. Sí, eso sí. Tía Cristín, la primera que creyó en nosotros. Vuelvo a agradecer el regalo que me mandaste. Estoy demasiado emocionado. Yo pensé que era para acá, para entre semana, pero hoy Alex me dijo que no, que era uno para él. Sí, mandó dos. Mandó dos. Wow, gracias. ¿Quién es la otra? ¿Nayeli? Nayeli, gracias Nayeli. Y Mario. Sí. Son los 3. ¿Hay alguien más? Aunque mi mamá cambió de tarjeta de crédito y no lo ha actualizado, entonces ha estado rebotando sus pagos. Entonces quito la gratitud. No te agradecemos. Te desagradezco. Pero sí, pues ahí están. La verdad, con lo que ha estado entrando, vamos a poder comprar un nuevo kit. Equipo para no tener que usar esto. Claro. Esto lo usamos. Si has visto esto, mira, para los que están viendo en video, esto es para el cambio de cámara. Este es el chip que nos controla. No, con esto mide el audio porque este micrófono automático. Entra todo combinado. Entonces, pero esto nos permite saber quién está hablando más fuerte y automáticamente cambia de toma. Lo que pasa es que para evitar la edición posterior de estar switchando las cámaras, lo hacemos en corto y hacemos una toma y chao. No, yo no voy a... No, así que gracias. No voy a hacer sí quiero pedir un favor. Si nos estás escuchando, mañana en Spotify y no nos sigues en Instagram, por favor, anda a Instagram y síguenos. La razón es esta. En la medida que podamos masificarlo más, eso nos va a permitir un mayor alcance. Entonces, estaría bueno que los mismos seguidores que tenemos en Spotify los podamos tener en Instagram. Y eso, con la idea de alcance, creo que si ha sido una herramienta útil, compártela. Yo he conocido gente que me ha dicho, no, me lo compartió, y así como este a este. Sin y cadenita. Como, entonces, eso estaría bueno también. Ya. Listo. Muy bien. Gracias, Marce. Gracias. Muchas gracias. Por estar acompañándonos. Y listo, nos vemos próxima semana con, ¿cómo era el título que habíamos dicho? ¿Cómo tener conversaciones difíciles? Esa, ¿cómo tener conversaciones difíciles? Sujeto a cambio el título. Sí, pero iba por ahí. Ajá, sí. Sí, creo que va a estar, ¿cómo tener? No, sí, era así. Sí. ¿Cómo tener conversaciones difíciles? Bueno. Muy bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.